Ok, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Espero ahorita ya estén solucionados algunos problemas de la comunicación que habíamos tenido. Pues son cosas que se escapan a veces de forma técnica y que no tenemos nosotros la posibilidad de controlar. Sin embargo, pues bueno, dentro de las gestiones de todo esto, estamos viendo que poco a poco ya se está recuperando la parte de la plataforma o la comunicación más directa con ustedes. Vamos a entrar al quinto tema de nuestra clase. Con respecto a esta temática número 3 que va de acuerdo al título del estudio de la personalidad. Y dentro de esta vamos a ver cuáles son los modelos de la psicología clínica. Básicamente son 4 los modelos que vamos a estar viendo. Vamos a ver por qué su importancia y vamos a tratar de darles un punto de vista que puedan entender, puedan comprender y que les sea útil a la materia. Eh, Dentro de estos modelos vamos a entender nosotros cómo diferentes perspectivas o diferentes autores iban postulando sus ideas y cómo las iban estructurando de tal manera que pudieran dar la respuesta a las preguntas que se hacían con respecto al comportamiento del ser humano. Los modelos sirven para apreciar plenamente las dimensiones de un objeto. Uno debe observarlo desde varios ángulos. Estos modelos nos van a dar la capacidad de que nosotros podamos entender una problemática conociendo todas sus posturas, todos sus ángulos. Muchas veces dentro de la multidisciplinariedad, vamos a llamarlo así, que existe al momento de atender la parte de la salud, podemos darnos cuenta que cada uno de los que intervienen en esta multidisciplinariedad tienen diferentes puntos de vista. Algunos van a ser competentes, algunos sí van a tener la capacidad de empatarse o llegar a acuerdos, pero algunos van a tener, algunos no, algunos van a incluso a contradecirse o van a tener un poco de dificultades en esta parte de poder llegar a acuerdos. Entonces, pues bueno, debemos de entender esto principalmente, ¿no? Los modelos se dan para apreciar desde de diferentes dimensiones una problemática, ¿vale? Esto lo debemos de tener muy claro. Nos referimos a modelos debido a que ofrecen descripciones a pequeña escala de las formas en que varios pensadores han abordado el tema de la conducta humana. Nosotros, como les mencionaba hace ratito, vamos a estar viendo aquí cómo los diferentes autores de la psicología, algunos ya los hemos nombrado en temas anteriores, pero cómo algunos de ellos empezaron a dar la descripción de acuerdo a lo que ellos consideraban que era correcto o que era una de las formas más viables para describir no solo la personalidad, sino también la conducta humana, ¿no? Dentro de estos modelos nosotros vamos a ver que cada modelo nos describe cómo se desarrolla la conducta y se vuelve problemática. Cada uno de estos modelos nos va a decir el por qué surge, cuál es el origen, bueno, para hacer la redundancia, cuál es el origen, cuáles son los factores que intervienen en ese origen y probablemente o cuáles van a ser las problemáticas que se van a estar derivando de estos sí, de estas circunstancias, de estos orígenes, ¿no? La etiología de los problemas de salud, en este caso, pues de los problemas de salud mental. Todos han ejercido una clara influencia sobre los estilos de evaluación, tratamiento e investigación. Todos estos han sido pioneros y han metido una gran carga al momento de realizar o desarrollar cualquier otra de las teorías que haya con respecto al estudio de la personalidad. Son básicos y son como el origen, vamos a llamarlos, que son el pilar del estudio del comportamiento. De ahí ya se derivan muchos otros enfoques y muchos otros modelos de la psicología, pero para ser más claros, pues estos son
los principales, ¿no? Los que nosotros tenemos como base. Vamos a poner una estructura, una superestructura, y estos modelos son los 4 pilares del estudio del comportamiento humano. ¿Ok? La importancia de los modelos. Vamos a ver estos 4 puntos. ¿Por qué son importantes los modelos de la psicología y que los conozcamos? Primero, ayudan al clínico a organizar sus ideas, acciones y comunicarlas en un lenguaje común y entendible. Nos van a ayudar a estructurar, a poder sintetizar, a poder organizar la información que nosotros tenemos. De igual manera, nos van a ayudar a valorar datos de evaluación, a no pasar por alto ningún elemento. Nos van a ayudar a entender o a poder nosotros tener esa capacidad de darle un valor hasta el más mínimo de los detalles de las situaciones que ocurran en la salud de una persona. Nos van a dar esa capacidad, muchachos, de poder nosotros valorar eso, porque todos los aspectos son dignos de valor y de evaluarse. Todos los actos, todas las circunstancias, todos los efectos, las conductas, todo lo observable es digno de poder evaluarse, ¿no? Y sobre todo al momento de hacer un diagnóstico clínico, ya sea en la parte médica o psicológica, es importante dar valor a todo eso. Ayudan a tomar decisiones sobre fenómenos complicados que nos pueden confundir y dan un orden a los conceptos. Por supuesto, nos van a ayudar a poder decidir entre qué es lo más valioso, ponderar algunas de nuestras intenciones, cuáles son las que requerimos más, cuáles son las que son más importantes, no, como les decía, no a descartarlas, sino a organizarlas y enfocarnos en las que nos están requiriendo o las que requieren mayor atención, ¿ok? Nos ayudan a definir qué técnicas de tratamiento podemos o no utilizar, hacia cuáles debemos dirigir la investigación y cuáles son las menos prometedoras. Por supuesto, cada uno de estos modelos tienen un aspecto diferente, una forma de percibir o de percepción de la conducta desde un modo diferente de observación o de intervención clínica. No en todo se pueden aplicar las mismas estrategias o técnicas. Es por eso que nos van a ayudar a definir cuáles van a ser eh, estas técnicas que vamos a poder utilizar nosotros. A partir de las diferentes visiones que vamos a tener, nos van a ayudar a eso los modelos. ¿Ok? Algunas precauciones acerca de los modelos de la psicología que debemos tomar. Esto es algo que se vuelve un caballito de batalla, sobre todo para los psicólogos y los médicos psiquiatras, que muchas veces nos enfrascamos tanto, ¿no? Agarramos una línea y no nos queremos desapegar de ella, perdemos flexibilidad. Uno de estos aspectos a los que le debemos de tomar precaución es, al adoptar el punto de vista de un determinado modelo, uno puede hacerse de una perspectiva rígida, imparcial, inflexible, dura, ortodoxa, ¿no? Que no permite como las nuevas ideas o nuevas técnicas, y cerrada a ideas nuevas, bueno, valga la redundancia aquí, ideas nuevas y potencialmente valiosas. No debemos de dejar como enfrascarnos en una sola idea y dejarnos llevar por esa, porque día con día toda la técnica, tanto en medicina como en psicología, va evolucionando y poco a poco vamos teniendo nuevas perspectivas, nuevas técnicas, nuevas pruebas de aplicación, nuevos instrumentos, nuevas estrategias, nuevas teorías, nuevas hipótesis, todo va evolucionando muy rápido y nos va dando herramientas constantemente. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos podemos volver rígidos ante estos modelos y adoptarlos y decir, no, son porque deben de ser y de aquí no me muevo, ¿no? Entonces perdemos flexibilidad. El adherirse a un modelo puede reducir el funcionamiento clínico a un nivel automático, reflejo o mecanizado. Debemos de saber que para el estudio de la personalidad, así que como para el estudio de la salud, nosotros debemos tener
conciencia de que estamos trabajando con un factor que es el factor humano. Y este factor tiene una infinidad, un abanico de ideas, de emociones, de sentimientos, de situaciones que nosotros podemos o no dejar o pasar por alto. Pero debemos de comprender siempre eso, porque si nosotros nos enfrascamos o nos adherimos a un modelo de una forma así muy terca, muy necia, lo que llegamos a hacer es que todo lo empezamos a hacer ya de una forma práctica para nosotros, porque pues a veces es también por eso, pero lo hacemos ya de forma mecanizada. Ya dejamos de lado como toda esa parte humana que es subjetiva y que nos puede dar a lo mejor más información para poder atender a los pacientes. Decimos, es como cuando llegamos a consulta. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué solo me preguntó eso el doctor? A ver, saque la lengua, le toma sus signos vitales, le escucha el corazón, los pulmones, le abre la boca, revisa la lengua, ver los oídos, la nariz, los ojos, tal, y ya te dice, tiene una infección para. Pero tú le llegas a comentar, o nosotros le llegamos a comentar, oiga, pero también tengo otros síntomas o tengo esto, y ellos se quedan enfrascados de que no, con esto más que suficiente, y a veces ahí podemos cerrar nosotros en nuestros diagnósticos o en la forma en que intervenimos en nuestras sesiones, ¿ok? Corremos también el peligro a desarrollar un enfoque petrificado en lugar de organizado de la psicología clínica. Nosotros podemos hacerlo, pues, literalmente estar usando un fósil, ¿no? El que nosotros tengamos esta adhesión, este apego a un modelo en particular, o sea, nos puede hacer que nos momifiquemos, ¿no? Y pues, como les había dicho, todos estos puntos nos dan la posibilidad de entender que no debemos enfrascarnos en una sola idea, debemos de tener esa capacidad de poder innovar, de ser autodidactas, de preguntar, de ir más allá. Dentro de la psicología clínica hay algo que se llama, ¿cómo se llama? La personalidad clínica o el factor clínico, que es lo que le da al investigador esa perspectiva de poder ir más allá de lo que le plantean los modelos. ¿Sí? ¿No? Y esto propicia que generemos nuevas ideas y nuevas alternativas de investigación. Vamos a empezar primero con el modelo psicodinámico. El modelo psicodinámico es uno de los pioneros base, principalmente si nos vamos a la cronología del estudio de la psicología clínica, podemos ver que es de los principales o de los pioneros, dado que su principal exponente, pues como vemos aquí en la imagen, Sigmund Freud, eh, empezó con esta parte del psicodinamismo. Por ahí se les va a quedar una tarea de que investiguen quiénes eran los psicodinámicos, cuáles eran sus posturas acerca del estudio de la personalidad. Esa la pueden hacer ahí en un documento, un Word, y me la mandan. Pero vamos a ver qué es el psicodinamismo. Freud fue el pionero, el iniciador de esto, pero hubo más investigadores que adheridos a él dieron también sus puntos de vista. Las raíces de este modelo, pues bueno, se dieron a finales del siglo XIX y pues como les decía, con los estudios, las obras de este señor Sigmund Freud. Este modelo se fundamenta en las siguientes suposiciones principales. La primera, la conducta humana y su desarrollo se determina mediante los hechos, impulsos, deseos, motivos y conflictos que se encuentran dentro de la mente, es decir, intrapsíquicos, por eso se llama psicodinamismo, un movimiento dinámico psicológico dentro de, ¿no? Intrapsíquicos. Todos estos eh, todas estas partes, todos estos impulsos, estos deseos, estos motivos pueden llegar o no a generarnos conflictos y dentro de ello y ellos nos van a generar un malestar interno, ¿vale? Los factores intrapsíquicos proporcionan las causas que dan origen a las conductas que se manifiestan abiertamente hacia afuera, sean estas problemáticas o no. En la mayoría de los casos, pues son conductas ajustadas o conductas que son muy comunes, las podemos llamar así como neurotípicas,
pero en algunas no, en algunas estos mismos mecanismos o estos mismos procedimientos o procesos intrapsíquicos pueden hacernos llevar o llegar a reflejar unas conductas desajustadas, y de aquí es de donde se derivan todos los, bueno, la mayoría de los trastornos. No vamos a decir que todos, porque anteriormente ya habíamos visto en los modelos biomédico y el biopsicosocial cuáles eran los fundamentos de algunos de estos trastornos. Sin embargo, este modelo psicodinámico nos plantea esta postura, ¿ok? Que estas problemáticas pueden tener estas problemáticas que la gente ve o que nosotros, que son observables de las personas, pues pueden tener este origen. Los orígenes de la conducta y sus problemas se establecen en la infancia a través de la satisfacción o frustración de las necesidades e impulsos básicos. Se enfoca principalmente en las relaciones con los padres, por lo que se ocupa en la importancia de los hechos pasados más que de los hechos presentes. Hay que entender aquí algo. Sigmund Freud, como parte de los aportes que hizo dentro del desarrollo psicosexual, postura sus teorías. Estas teorías tienen mucho que ver con esta parte del psicoanálisis. Nosotros vamos a ver que dentro de todo esto, él lo que estuvo realizando fue muchos estudios a través de por qué la sexualidad humana. De hecho, pues dentro de todas las teorías que nosotros conocemos del desarrollo psicosexual, del yo, el ello, el superyo, del líbido, del inconsciente, del consciente, inconsciente y subconsciente, pues en la mayoría de los casos, él fue el que postuló todas estas teorías, pero tenían una base sexual, ¿no? Él sexualizó todo eso y decía que principalmente el origen de estos traumas o trastornos que nosotros teníamos eran en relación o en función a las relaciones que teníamos con nuestros progenitores, ¿no? Ya posteriormente Jacques Lacan, dentro de los estudios guiados también o un poquito motivados por los estudios que hizo Freud, también mencionó esta parte, ¿no? La importancia de las relaciones filiales, ¿cómo se llaman? Los paternofiliales, en las que los papás tienen una influencia muy importante en el desarrollo de ciertas conductas o hasta ciertos trastornos. Dentro de todo esto, debemos de saber nosotros que ellos postulaban o decían que todo iba en función de la imagen que teníamos acerca del primer amor, y nuestro primer amor pues siempre son los papás, ellos son nuestra primera figura de amor. También hablaba que ciertos de los apegos que nosotros teníamos o de los patrones de conducta al momento de elegir parejas o al momento de entablar relaciones interpersonales tenían mucho que ver con cómo nosotros habíamos sido tratados o cómo por nuestros padres, ¿no? Por eso primer amor. De ahí se derivan ya otro tipo de teorías que nos dicen que el por qué que nosotros siempre vamos a estar tendientes a buscar a personas que se parezcan a nuestros padres o que tengan rasgos similares, y es por esto que de ahí se derivan las diferentes problemáticas, sobre todo en las cuestiones de las relaciones interpersonales amorosas, ¿vale? La evaluación clínica, el tratamiento y las actividades de investigación se dirigen a la búsqueda y funciones de la actividad intrapsíquica, la cual, a pesar de que a menudo se oculta de la observación directa, debe de ser tratada para comprender la conducta y aliviar los problemas que se derivan de ella. Aquí algo que les había comentado yo anteriormente, muchachos. No sé si recuerden que en algún momento platicábamos acerca de las pruebas. Creo que sí, en alguno de los temas pasados aplicábamos de que hay esta parte que nosotros no podemos ver de la conducta. Incluso en el desarrollo, en la evolución que vimos a través del tiempo de la conducta, de la historia, con respecto a la conducta, nos habíamos dado cuenta cómo algunas eras de nuestra historia mencionaban cómo se iban dando estos cambios y estas observaciones de la conducta, cómo
cada quien la interpretaba, que surgía de diferentes formas, de diferentes aspectos. Eh, y nosotros nos dábamos cuenta que hay una parte que no podemos nosotros observar y eso es lo que nos quiere decir este modelo. Hay una parte que no podemos observar a simple vista como lo es los movimientos, los gestos, todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal, el lenguaje y es lenguaje expresivo, pero hay unas técnicas que posteriormente, ya con el desarrollo de la psicología clínica, se fueron desarrollando y empezaron a ayudarnos a ver que sí se puede medir también la parte interna, ¿no? El pensamiento, los sentimientos, las emociones también se pueden medir, no solo las conductas, también esto. Un ejemplo vamos a poner en las pruebas proyectivas. Nosotros en las pruebas proyectivas manejamos muchos aspectos o manejamos en algunos momentos láminas, figuras, le pedimos a los pacientes que hagan dibujos, por decirlo, los más básicos o los que tenemos así que nos pueden arrojar datos muy fiables con respecto a la personalidad, es el dibujo de la familia de Corman, la persona bajo la lluvia, HTP, que es la casa, árbol y persona, el dibujo de la persona, en niños se aplica uno del animal, dibujar un animal, algunos se utilizan con láminas o se utilizan con sí, diferentes láminas con manchas y todo esto. Y bueno, la perspectiva que tiene o la forma en que lo ve el paciente, pues nos va a dar algún reflejo de esa parte que no podemos observar de forma directa, pero que nos ayuda a poder entender a lo mejor el comportamiento de unas personas. Todo eso es interpretable, no es el todo, porque a veces confundimos cuando estamos en la evaluación, confundimos que la parte de las pruebas proyectivas nos pueden dar toda la información de un paciente y sin embargo no es así. Son solo una parte que llega a complementar y a hacer más rico la investigación clínica, pero recordemos que también está la entrevista, está la escucha, está la observación, la intervención también en esta parte pues médica con respecto al funcionamiento del organismo, ¿no? Y pues también, por supuesto, esta parte del observar de una forma a lo mejor no tangible, pero sí que el paciente nos puede dar el poder medir sus, eh, sus comportamientos a través de estas proyecciones que él nos puede dar. El psicoanálisis freudiano se basó en principios fundamentales. Uno de estos es el determinismo psíquico. Él decía, dentro de esta parte, Freud decía que todos estamos ya predeterminados o ya está todo nuestro comportamiento determinado por estas cuestiones psicológicas y que no hay puntos de inflexión. Ya estamos determinados y eso es lo que va a hacer que las personas se conformen de tal manera a lo largo de su vida, cosa que algunos otros modelos van a decir que no, pero Freud mencionaba esta parte. Freud llamó inconsciente a la parte del funcionamiento mental que se consideraba fuera de la conciencia y cuyo acceso es difícil. Este inconsciente es lo que yo les mencionaba en la lámina anterior, que se puede medir, no siempre de una forma tangible, pero tiene luego sus fugas. Entonces, en ese momento es cuando nosotros podemos estar midiendo bien a través de las proyecciones el comportamiento de las personas. Dice, por ejemplo, ¿quieres saber cómo es una persona en realidad? Hazla enojar, ¿no? A través de nosotros, ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos enojados entramos a un punto de inflexión donde nuestro ello se sale de control, empieza a quitar todas las barreras o resistencias que tenemos y muestra realmente nuestra personalidad. Por eso cuando nos enojamos nosotros tendemos a ser muy hirientes porque tendemos a decir verdades o a decir palabras o frases a las personas que teníamos ahí muy ocultas y que a veces, sí las queríamos, sí las pensábamos, pero no queríamos decirlas. Entonces el enojo hace que se quiten esas resistencias sociales y empieza a fluir el yo verdadero. Entonces eso es como empatándolo con esta parte, ¿no? Del inconsciente.
La estructura mental, de acuerdo a lo que planteaba Freud, tiene estos tres aspectos, que es el ello. Vamos a ver que en el sistema de Freud los instintos primitivos inconscientes constituyen el ello. Está presente desde el nacimiento y contiene toda la energía psíquica o líbido disponible para motivar la conducta. Busca satisfacción y opera con el principio del placer. Siempre va a estar buscando satisfacerse, siempre va a estar buscando todas esas cuestiones de satisfacción, de gusto, de placer, de bienestar, cosas que nos hagan sentir bien. Nosotros si lo ponemos como en esta parte una metáfora o como esta parte simbólica, vamos a hacer de cuenta que tenemos al diablito y tenemos al angelito, que uno por ahí, uno nos está diciendo cosas buenas o nos está diciendo, hazlo, no pasa nada, mira, al final de cuentas es algo que tú quieres, te lo vas a disfrutar, te vas a satisfacer. Y el otro que te dice, no, espérate, hay consecuencias, debes de pensarlo bien, ese no eres tú, debes de poner límites. El ello es el diablito, ¿no? Va a funcionar como principio del placer, va a querer, es esa energía libidinosa o el líbido que le llamaba Freud, que es esa parte de la fuerza sexual, el satisfacer nuestras necesidades sin importar lo que haya alrededor. Luego sigue el yo, que está conforme crecemos, las limitaciones van impidiendo la gratificación directa del ello y con esto se desarrolla el ego. Nosotros vamos poniendo esas barreras, esas limitaciones que van impidiendo que el yo realmente se desarrolle plenamente. Nosotros no podemos andar por la calle expresando o haciendo todo lo que nos genera placer, porque algunas de estas cosas, si nosotros las ponemos desde este punto de vista freudiano, tienen que ver con esa parte de la sexualidad. Entonces, conforme vamos creciendo, estas barreras sociales, en algunos momentos sociales o de conductas de adaptación a la sociedad, nos van poniendo como parámetros y reglas que van limitando eso, que se expongan esas estructuras del ello. Y el ego es el que llega a tomar el papel como de control, ¿no? Es el que va a tomar las riendas y a poner los frenos. Debido a que el yo se adapta a las exigencias externas, las normas o reglas sociales, opera con base en el principio de la realidad. Puedes hacer esto aquí porque es la realidad que estás viviendo, es el mundo real, tangible, y aquí sí puedes hacer esto. En otros lugares puedes hacer otras cosas más, pero en estos momentos, en la realidad, solamente se te puede dar capacidad de realizar tal o cual acción, ¿sí? Es decir, si lo has de hacer, por lo menos hazlo de una manera discreta. Entonces, así funciona el yo, ¿vale? Y luego tenemos nosotros esta parte del super yo, que es como el angelito, el Superman que nos salva de todos los peligros. ¿Por qué? Dice, el super yo es también el resultado de la influencia socializante. Claro que es resultado de esa influencia socializante que nos marca o nos muestra que todo tiene reglas y todo tiene límites y hay normas de comportamiento que debemos seguir. Dice de la realidad, dice. El superyo equivale aproximadamente a lo que llamamos conciencia. La conciencia de esto está mal, esto está bien, el criterio, lo que dentro de las habilidades para la vida encontramos algo que se llama el pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico pues va muy de la mano con la conciencia que nosotros tengamos de las cosas con respecto a qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿vale? Y esto se da ya que el término aplica las enseñanzas familiares y culturales acerca de la ética, la moral y los valores. El superior va a ser esta parte de esa influencia socializante que nosotros tenemos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con nuestros papás. Nos vamos a empezar a formar esta parte moral y ética que nos va a dar los valores y que nos va a poner parámetros de conducta. Ya no va a estar saliendo el ello de una forma tan libre porque va a estar regulada por el super-yo y por el, como lo mencionamos en esta lámina, por el yo, que es el que funciona a través del principio de la realidad. El super-yo funciona a partir de los valores y de toda esta influencia socializante y pues bueno, el ello va a funcionar a partir del principio del placer. ¿Ok?
También Freud, dentro del psicodinamismo, nos hablaba de las etapas del desarrollo psicosexual, las mencionaba, las dividía en estas cinco que eran muy importantes: la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Las describía de esta forma, por decirlo, en la etapa oral, que es niños de 0 a 1 año, la succión del bebé, del pecho o de la mamila, la mamadera. La no satisfacción puede desarrollar hábitos como morderse las uñas, lápices, beber alcohol, fumar, porque tenemos esa fijación oral, ¿no? Se conoce como fijación oral. Luego, en la etapa anal, esto se relaciona, que es de 1 año a 3 años, se relaciona con el control de esfínteres, porque en la fijación, cuando hay una fijación anal, por decirlo, en esta etapa los niños tienen placer a partir de la retención de heces. Si nos damos cuenta, entre estas edades es donde se empieza a dar el control de esfínteres. Y de una forma inconsciente los niños empiezan a tener un gusto por el retener las heces, ¿vale? Entonces, de aquí es de donde se desprende esta descripción. Dice, por ejemplo, en el desarrollo, ok, dice, la relación con el control de esfínteres, la no satisfacción puede expresarse, por ejemplo, en el desarrollo de compulsión por la limpieza. El hecho de que tengan esa retención de heces es porque, o de control de esfínteres, es porque no quieren llegar a ensuciarse. Es un mecanismo, por así decirlo, no es ¿cómo lo podemos decir? Objetivo, sino es inconsciente, es de una forma inconsciente. Y esto puede llevarnos a la compulsión de tener todo limpio, porque el hecho de no querernos ensuciar, los niños, el hecho de retener las heces, hace que no se quieran ensuciar. Esto va a dar pie, muy posiblemente, es solo una inferencia, no es que sea genérico, pero por decirlo puede dar paso a un trastorno obsesivo compulsivo, donde uno de las sintomatologías o uno sí, de estas partes que se pueden medir para poder diagnosticar es que las personas tienen esta compulsión por la limpieza o por el orden o por tener todo acomodado de colores, en filitas, de tamaños, por tonos, por sabores, por letras, en orden alfabético, todo esto. Ok, luego nos vamos a la etapa sexual fálica, que va de los 3 a los 6 años. Se relaciona con la manipulación de los genitales, es cuando los niños empiezan ya a tener excitación, tanto hombres como mujeres, el sexo masculino y femenino, empiezan a tener esta excitación al momento de tocarse, de rozarse, y están teniendo un conocimiento de su cuerpo, están reconociéndose en sus partes genitales. Aparecen fantasías sexuales, en este caso dice con los padres del sexo opuesto, y de aquí se deriva el complejo de Edipo y el de Electra. Ojo muchachos, aquí les voy a comentar algo. El complejo de Edipo y de Electra es lo mismo, solamente que el proceso se da al revés. El complejo de Edipo está en esa fijación que hay, una identificación con el padre, después de haber tenido como a la madre como objeto de amor, y por eso se da el complejo de Edipo. Pero en el de Electra es lo mismo, es la identificación con la mamá, se da en las niñas, la identificación con la mamá a partir de que se hace una unión del sexo femenino, la niña con la mamá, después de haber tenido como figura de amor al padre, ¿ok? Entonces, pero literalmente es lo mismo, solamente que, bueno, de acuerdo a la mitología griega y a todos estas partes de la historia literaria, pues bueno, empata ahí muy bien con parte de estas historias mitológicas, pero realmente el complejo de Edipo y de Electra, o sea, son los mismos. Es más, el de Electra ni se debería de mencionar. El complejo de Edipo es uno y ya se acabó. El proceso es igual, solo que a la inversa, ¿ok? Para evitar la sanción se adoptan las características del padre del mismo sexo, con lo que aparece la instancia psíquica del superyo, ¿ok? Con esta ya se empieza a definir toda esta parte de la moralidad, toda esta parte de las normas, toda esta parte del principio bueno, de la parte de las normas sociales, perdón, y ya se empiezan a poner las reglas, límites de la personalidad humana, ¿vale?
Luego aparece la etapa de la latencia, que va de los 6 a los 11 años, desaparecen los impulsos sexuales, el superyo ya se empieza a hacer cargo, el superyo se desarrolla más, con lo que aparecen los valores sociales. Y de aquí empieza a haber como que un equilibrio mayor ya en el comportamiento de los seres humanos. Ya hay un equilibrio que normaliza el comportamiento de la gente. ¿Vale? Y luego la etapa de la genital, que va de la adolescencia en adelante, ¿vale? Puede durar muchos años, no solamente en la adolescencia, puede superar incluso los 20 años. La adolescencia sabemos que es una etapa que dura de los 12, según la Organización Mundial de la Salud, de los 11 a los 19 años. Entonces nosotros podemos ver que en esta parte, la etapa genital, pues bueno, nos muestra que la descripción de esta dice: los cambios biológicos de la pubertad reaparecen, bueno, se dan los cambios biológicos de la pubertad, no todo lo que ya sabemos a nivel hormonal y a nivel físico. Reaparecen los impulsos sexuales, sí, porque ya estamos en una etapa donde ya no solamente queremos explorar como lo veíamos en la parte fálica, sino que ahora ya tenemos ya le damos otro sentido a la sexualidad, que es el de la trascendencia a través de la procreación. Y luego también dice, hacia el término de la adolescencia, la sexualidad se integra hacia una sexualidad adulta madura, donde vamos nosotros ya a darle este tinte más moral, más ya con un objetivo, ya fuera de solamente el satisfacer las necesidades biológicas. ¿Ok? Para esto después, con esto concluimos la parte del desarrollo psicodinámico, del modelo psicodinámico. Vamos a pasar ahora al aprendizaje al modelo del aprendizaje social. Este también es muy importante que lo tengamos. El otro ya vimos que es desde la parte interna, los pensamientos o toda esta parte intrapsíquica, todos esos que se dan, todos esos procesos que se dan internos. En el aprendizaje social, nos dice, el modelo del aprendizaje social se concentra directamente en la conducta y su relación con las condiciones ambientales que le afectan. Ya no está hablando de procesos internos, está hablando ahora de procesos que se dan fuera en el contexto social y que van a influenciar la conducta de las personas. Aquí ya empezamos nosotros a expandirnos un poquito más, ya no nos quedamos solamente en la parte mental, sino que vamos a empezar poco a poco a ampliar nuestros panoramas. La suposición básica de todas las versiones de este modelo es que la conducta se ve influida por el aprendizaje que se lleva a cabo en un contexto social. Nosotros aquí entendemos que muchas de las conductas que nosotros o cualquiera de las personas tiene son conductas aprendidas. ¿Dónde las aprendimos? Principalmente en nuestro núcleo familiar. Si nosotros estamos acostumbrados en nuestra familia están acostumbrados a comer de cierta forma, a tener cierto tipo de hábitos, cierto tipo, incluso en la forma de hablar, eso se nos pasa totalmente, en la forma de resolver problemas, de realizar ciertas actividades, pues lo aprendimos de esta parte social que fue el núcleo familiar. Ya de ahí se desprende todo lo que tiene que ver con los círculos o las demás esferas sociales, como son los amigos, la escuela, el trabajo, los grupos que tenemos para el ocio, todo esto. Pero el principal se da a partir del núcleo familiar. Las diferencias conductuales entre los individuos se atribuyen a la historia única de aprendizaje de cada persona en relación con las personas y situaciones específicas a las que estuvo sometida y no a la enfermedad mental o a la salud mental. Aquí no tiene nada que ver como veíamos nosotros en el modelo biomédico, que nos decía que las enfermedades tenían un origen de orgánico. Aquí nos dice que no, que estas enfermedades pues, no aplican aquí, sino que las diferencias culturales, las diferencias socioeconómicas, de los contextos, puede ser el contexto social, educativo, familiar, el contexto natural, en este caso incluyendo la parte biológica, todo esto va a tener relación con las personas y con el comportamiento que ellos muestran. ¿Vale? Y no solamente estos trastornos o estas problemáticas conductuales van a tener origen precisamente en una
malfunción orgánica. Desde la perspectiva del modelo del aprendizaje social, la personalidad es ocasionada por el aprendizaje generalizado. Todo lo que nosotros aprendemos es por todo lo que estamos experimentando a lo largo de nuestra vida. Todo el contexto, todo tiene una forma de ser, todo tiene un porqué, todo tiene un origen de lo que percibimos desde afuera. ¿Vale? Decía Aristóteles en alguna de sus posturas, no hay nada en el entendimiento que haya pasado primero por los sentidos. Contradice lo que nos decía el modelo anterior, psicodinámico, que todo dependía de cómo era tu mecanismo o el funcionamiento de tu psiquismo interno. No, en todo lo que nosotros aprendemos, decía Aristóteles, no hay nada en el entendimiento que haya pasado por los sentidos. Todo lo que tocamos, todo lo que la temperatura, las texturas, todo eso tiene que haber pasado primero por los sentidos para poder llegar al entendimiento. Por eso se desprende de ahí lo de la memoria olfativa, la memoria visual, la fotográfica, todo eso primero pasó por los sentidos, lo escuchamos, lo saboreamos, lo sentimos, lo olimos, lo vimos y por eso está ahí. Y pues eso es parte del contexto de nuestro entorno social. Los exponentes importantes del modelo psicosocial tenemos a Skinner, quien decía que el aprendizaje se daba a través de las conexiones entre experiencias sensoriales, lo que les estaba comentando de los sentidos, sensoriales y respuestas, mediante el éxito o fracaso, o sea, en función de las consecuencias agradables o desagradables para el organismo. Él lo llamaba como el aprendizaje mediante el ensayo y error, ¿vale? Si nosotros empezamos a realizar una tarea que no nos va saliendo como nosotros queremos, a lo mejor fallamos. A la siguiente vez que la volvamos a hacer, vamos a ver que vuelve a fallar. A la tercera vez que la volvamos a hacer, a lo mejor ya no falla tanto. Y así vamos aprendiendo cada una de las habilidades que desarrollamos, ¿vale? Y como decía, les vuelvo a mencionar esta parte, las experiencias sensoriales tienen mucho que ver con este modelo. Albert Bandura, él decía, y el aprendizaje observacional, él decía que por decirlo, todo lo que nosotros vemos lo vamos abstrayendo. Si nosotros vamos a hacer un ejercicio ahí personal, cuando lleguen a su casa, los que tengan hijos con su familia y todo eso, ustedes, sobre todo cuando son niños chiquitos o son bebés, ¿no? Ustedes muéstrenle la forma en que a lo mejor cómo botar una pelota, hacer algún movimiento con las manos, a lo mejor moverle a algún aparato electrónico, el hacer algún gesto, algún ademán, algo así, muéstrenselo y díganle, ahora tú, y vean cómo lo va a hacer. Dice, ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzador obvio, o sea, sin algo que nosotros queramos hacerlo como decir, quiero que haga esto, pum, y ponerle como los ejercicios o ponerle a la mano lo que queremos que él realice mediante algo estructurado. Si no es obvio, ¿no? O sea, que no tiene así como una intencionalidad, vamos a llamarlo. Y que el único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo o modelo llevar a cabo una determinada conducta. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos frente a los bebés, frente a los niños, porque ellos lo van aprendiendo. Si nosotros en parejas empezamos a discutir y a gritar o a decir groserías, pues no nos quejemos de que nuestros hijos cuando aprendan a hablar sus primeras palabras pues sean una grosería. Si nosotros ellos están expuestos a ver cómo la gente golpea, o las parejas, vamos a decir, golpean a su esposo, a su esposa, se maltratan, pues ellos van a ir aprendiendo eso, que ese tipo de problemáticas son naturales y por eso luego todas estas cuestiones que tienen que ver con violencia o con conductas de riesgo, pues son conductas aprendidas que las normalizan los niños, dicen, ah, pues es muy normal, entonces dense cuenta simplemente en el ejemplo de la lámina. El niño está viendo cómo van a golpear a una señora, a una persona con una botella, y el niño no sabe qué significa eso, sin embargo, emula la acción.
Tenemos ahora el tercer modelo, que es el modelo fenomenológico, en el cual nos dice que la conducta de cada ser humano en cualquier momento está determinada principalmente por la percepción del mundo y de sí mismo que tenga el individuo, ¿vale? De igual manera, la determinan los estilos comunicacionales y el potencial humano, la tendencia a la autoactualización. El modelo fenomenológico básicamente nos dice que vamos a actuar de acuerdo a las influencias que tenemos de situaciones que se nos van presentando en el camino. Nos dice que somos reactivos, que nosotros vamos a reaccionar de alguna forma de acuerdo a estos fenómenos. Si nosotros pues, buscamos en el diccionario qué significa fenómenos, son simplemente hechos que aparecen, ¿no? Actividades que, así, hechos que de la nada aparecen, se suscitan y se dan. Por eso cuando nosotros decimos un fenómeno natural, un terremoto, pues no hay forma de prevenirlo, de decir, va a pasar mañana, 3 horas. O sea, se da simplemente, es un fenómeno que se presenta. Y aquí, como nos dice el primer texto, la conducta de cada ser humano en cualquier momento está determinada principalmente por la percepción del mundo y de sí mismo que tenga el individuo. Si el individuo tiene una percepción negativa de algo que se le presenta y él sabe que él es vulnerable ante esa situación, de ahí se va a dar el comportamiento de esta persona, su conducta de esta persona. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta parte que es conforme el modelo básicamente nos habla de eso, que vamos a ir desarrollando nuestra conducta, nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que se nos va a ir dando. Ya no es intrapsíquico, ya no es social, sino que es como ir aprendiendo al paso, ¿no? Supone que cada persona nace con una potencia para el desarrollo. Todos tenemos esa capacidad de potencializar nuestra mente, nuestras habilidades al 100%. Sin embargo, hay elementos que si no se presentan a lo largo de nuestra vida, como los fenómenos antes mencionados, si estos no se presentan, esas capacidades no van a llegar a desarrollarse, ¿vale? Esta tendencia innata de las personas para desarrollarse en individuos plenamente maduros se equipara a la potencia de una semilla para convertirse en una flor. Principalmente eso, todos tenemos esa potencialidad de llegar a convertirnos en, pero si no tenemos los estímulos necesarios o no se dan los procesos fuera de sí que propicien un ambiente que nos ayude al desarrollo, pues simplemente no se van a dar, ¿no? Es como puede estar ahí la semilla, pero mientras no la siembres, mientras no la riegues, mientras no la cuides, pues va a ser muy complicado que se pueda llegar a desarrollar, ¿ok? Las características principales del modelo fenomenológico son que se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los individuos, solamente en lo que uno observa y uno sabe a partir de la propia experiencia. Reconoce las percepciones de reconoce las percepciones que los individuos tienen de sí mismos, de los otros y del medio ambiente. Solamente eso, la percepción que tenemos de cómo vemos las cosas, ¿no? No como realmente son, sino cómo las vemos nosotros. Las estrategias naturales para resolver problemas también es otra característica. Es que no hay como una estructura, sino que por parte instintiva nosotros podemos desarrollar habilidades que nos ayuden a superar las problemáticas que se nos van como fenómenos presentando a lo largo de la vida. Luego ya sigue el modelo humanista, ya para ir sembrando, aquí tenemos la influencia de Abraham Maslow. Él es un poquito más contemporáneo, ya no es tan antiguo como Freud. Freud todavía es del siglo antepasado, el pasado no, fue del antepasado. Pero este Maslow sí es del siglo pasado. Él empezó a hacer sus estudios en esta parte del humanismo y él estaba un poquito más adaptado ya a la parte del comportamiento de la evolución de la sociedad, ya en una época un poquito más contemporánea. Abraham Maslow, Harold Maslow, considera que las personas tienen la capacidad y necesidad de lograr la autorrealización
pero él sugiere que las personas fracasan en obtener su potencial humano completo debido a la presencia de las necesidades no cubiertas. Todos tenemos la potencialidad de lograr nuestros objetivos, sin embargo, no podemos pasar de una actividad o de una capacidad a otra más alta si no está cubierta primero una necesidad básica. Nosotros no podemos decir que a lo mejor nos vamos a ir a correr un medio maratón o un maratón completo, 40 kilómetros, donde necesitamos ciertas condiciones físicas, de tener buena acondicionamiento físico, tener bien alimentado nuestro cuerpo con todas sus vitaminas, proteínas, minerales, todo lo que necesita. No podemos hacer esa actividad que iría en el plano de lo recreativo si no tenemos lo básico, que es la alimentación, ¿no? Entonces aquí es donde empezamos a ver estos ejemplos a lo que se refería Maslow. Afirmaba que las necesidades de mayor rango, como la búsqueda de amor, no se pueden alcanzar si la persona debe pensar en cómo obtener su próxima comida. Básicamente es eso. Debemos de solucionar nuestros problemas básicos antes de pasar a otra de las áreas de la vida, ¿vale? Y aquí nos muestra las principales, que son las 5 áreas que mencionaba él en la pirámide de Maslow. Es ¿cómo se llama? Esta de las pirámides de Maslow es muy conocida. Todos conocemos a Abraham Maslow por su pirámide, no hay otra forma, o bueno, yo sinceramente no he escuchado que digan de algún otro. Sí, hay otros estudios que él realizó, pero es principalmente esto, ¿no? El de la pirámide de Abraham Maslow. Nos dice primero que debemos satisfacer las necesidades fisiológicas. Estas son la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo y la homeostasis. Luego nos dice que la segunda etapa es la seguridad. Una vez que ya cumplimos las necesidades fisiológicas, ahora vamos a cumplir las de seguridad. Seguridad física, seguridad de tener empleo, de recursos, la necesidad moral, familiar, la salud, y la necesidad que tenemos acerca de la propiedad o de la vida privada. ¿Ok? Seguimos a la siguiente, que es la de afiliación. Aquí ya es donde una vez que nosotros ya tenemos esta parte de la alimentación, de la seguridad de que tenemos un empleo, un estudio, un recurso del cual podemos echar mano, pues ahora sí ya podemos pasar a la parte de la amistad, del afecto y de la intimidad sexual. Si nosotros no tenemos la segunda parte bien definida, sí se puede dar, porque a alguien nos puede dar, ¿verdad? Pero si no tenemos nosotros bien definido todo esto, no podemos entablar una relación afectiva, porque sabemos que nos va a requerir tiempo, dinero, nos va a requerir que nosotros tengamos el recurso para poder invitar un helado, poder invitar a salir a alguien. Y si no tenemos cubierta esta parte esta parte de seguridad, pues muy difícilmente vamos a poder entablar relaciones interpersonales. Una vez de la afiliación, pasamos al reconocimiento, donde ahí ya viene el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. ¿Por qué? Porque nosotros ya desarrollamos habilidades que nos van a llevar a hacer ese autoconocimiento, esa autoestima ya bien firme, bien cimentada, con todas las otras bases que nos va a ayudar a nosotros poder desarrollar habilidades de autorrealización, en donde nosotros ya nos sentimos plenos, ¿no? Para estas etapas, si se dan cuenta, van avanzando como en las etapas de la vida, porque primero los niños lo que requieren, ellos no requieren sentir seguridad, no requieren empleo, quizás sí afecto, pero no requieren nada. Lo único que necesitan es comer, dormir, alimentarse, descansar. Y si se dan cuenta, vamos avanzando poco a poco, así como si fueran etapas de la vida. En esta etapa del reconocimiento es como cuando las personas ya se autorrealizaron, están en su plenitud laboral, en su plenitud física, emocional, donde tienen una familia y todo esto, ¿vale? Y luego sigue la de la autorrealización, que esta ya nos dice la parte de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, falta del prejuicio, aceptación de hechos y resolución de problemas. Es donde nosotros ya alcanzamos una madurez plena, donde podemos ya ser ejemplo para toda la parte de la pirámide inferior.
donde nosotros ya tenemos un sentido de moralidad, un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, un pensamiento flexible, donde ya nosotros ya no tenemos prejuicios o ya no nos hacemos, no nos tragamos todo de un solo momento, ya aprendemos a escuchar. Ya la falta de prejuicios se da a partir de que nosotros aprendemos a escuchar, a observar, a analizar las cosas antes de poder dar un punto de vista. Y aquí empiezas a ver la aceptación de los hechos que posiblemente pudimos haber hecho bien o mal. Los aceptamos como parte de nuestra historia de vida y empezamos nosotros a buscar resolución de problemas conforme a lo que nosotros traigamos detrás. Y nosotros tenemos ya más habilidades, si se dan cuenta, ella no nos está hablando de esta parte de la seguridad física, de empleo, de recursos financieros, de salud. Ella nos está hablando de algo que trasciende, que hace que las personas ya se sientan autorrealizadas, que es esta parte como de donde ya reconozco todo lo que yo ya hice, yo ya pasé por todo esto, ahora voy a disfrutar mi vida desde un punto de vista en cosas que ya sé que no tienen un valor monetario, pero sí tienen un valor espiritual o emocional. Entonces, pues bueno, esto es lo que mencionaba Abraham Maslow. Hasta aquí se queda nuestra presentación, muchachos. Con esto terminamos, finalizamos nuestra clase. Esta es la quinta clase. Posteriormente ya estaremos compartiendo la sexta, que vamos a meternos ahí ya un poquito más en los mecanismos de defensa, algunas posturas que tenía Fromm y vamos a ir avanzando poco a poco en esta parte de la psicología médica. Se les queda de tarea, se las repito, me la pueden enviar o la pueden compartir en un archivo Word. Se queda en esta parte de, ¿cómo se llama? La tarea que dijimos de investigar quiénes eran los otros psicodinámicos del grupo en el que estaba incluido Sigmund Freud. Ok, pues que tengan buena tarde muchachos, cuídense mucho y seguimos en contacto. Espero que prontamente se pueda restablecer la plataforma para nosotros poder ya entablar una comunicación un poquito más estrecha a través del seguimiento de sus tareas y de sus opiniones ya como tal en la plataforma. Muchas gracias y buenas tardes.